Konnichiwa no Samurai, yokoso a un nuevo episodio en el dojo. Seguimos avanzando con nuestra serie de construcción del mini rack. Si eres nuevo en el canal y te perdiste cómo montamos esta estructura, te recomiendo echarle un vistazo a los capítulos anteriores. Hoy damos un salto de nivel importante. Vamos a conectar y configurar el que será el nuevo corazón de nuestra red. Tenemos entre manos un switch gestionable de 8 puertos a 10 gigabits que a día de grabar este capítulo ronda los 250 euros. Te enseño paso a paso cómo lo integramos para que se convierta en nuestro switch principal y deje el terreno preparado para las futuras misiones del dojo. Abróchate el cinturón porque vamos a activar la velocidad absurda. El elegido para esta misión es el MikroTik CRS 309. Vamos a analizar rápidamente sus pros y sus contras para entender por qué está aquí. Como grandes ventajas nos da 8 puertos SFP Plus a 10 gigabits y un puerto gigabit tradicional por unos 250 euros, un precio casi imbatible. Además, su enorme disipador trasero hace que la refrigeración sea totalmente pasiva, lo que significa cero ruido para el dojo. También nos permite elegir entre un sistema operativo más directo como SWOS o la potencia absoluta de Router OS. La otra cara de la moneda, Router OS tiene una curva de aprendizaje importante y precisamente por no tener ventiladores, si decides llenarlo de adaptadores RJ45 a 10 gigabits, se calentará bastante. Nosotros usaremos DAC y SFP Plus para mantener las temperaturas bajas. Por cierto, te habrás fijado en que lo hemos montado en vertical. Aunque es compacto, su factor de forma horizontal no nos terminaba a convencer para un rack de 10 pulgadas como el nuestro. Montarlo así nos ayuda a organizar mejor los cables. Tendremos que revisar, eso sí, que el calor escape de forma natural. En nuestro caso, manejando proyectos enormes de DaVinci Resolve en 4K y cargas de inteligencia artificial desde Leonardo y Kaito, tener un núcleo de 10 gigabits nos cambia la vida por completo. Pero seamos sinceros, esta velocidad no es estrictamente necesaria para todo el mundo, y dar el salto a 10G encarece la red rápidamente si sumas cables, transceptores y tarjetas. El objetivo de hoy es establecer este MikroTik como el switch principal. A él conectaremos directamente nuestros servidores y nuestro switch QNAP, que será el encargado de distribuir la conexión al resto de switches del dojo. Vamos a empezar. Con el switch ya encendido y conectado a la corriente, conectamos un cable RJ45 directamente desde nuestro ordenador al único puerto gigabit de cobre que tiene el MikroTik, conocido como Ether 1. Es un puerto gestionable y esta conexión directa debería permitirnos acceder a la interfaz del administrador del switch. Como nuestro portátil no tiene puerto Ethernet integrado, estamos utilizando un adaptador o hub USB secundario para sacar esa conexión a 1 gigabit. Para poder configurar nuestra tarjeta desde la terminal, primero necesitamos conocer su identificador exacto. Vamos a abrir una consola de PowerShell y utilizaremos el comando getNetAdapter. Un truco muy sencillo y práctico para no equivocarnos de adaptador es lanzar el comando desconectar el cable de red, volver a lanzarlo para ver qué interfaz cambia su estado y conectarlo una tercera vez para confirmar que vuelve a estar activa. Así obtenemos su ID sin margen de error. Si nos estás siguiendo desde Linux, puedes aplicar exactamente el mismo truco utilizando el comando ip-link. Según la documentación oficial, el MikroTik viene configurado de fábrica con la IP 192.168.88.1. Vamos a lanzar un ping a esa dirección para comprobar si nos responde y, como podéis ver, obtenemos un tiempo de espera agotado o timeout. ¿Por qué ocurre esto si estamos conectados directamente con el cable? Muy sencillo. Nuestra tarjeta de red del portátil no está en la misma subred que el MikroTik. Para que puedan hablar entre ellos, necesitamos que nuestro equipo tenga una IP temporal dentro de este mismo rango, 192.168.88 y lo que sea. Y eso es exactamente lo que vamos a solucionar ahora. Para romper este aislamiento, vamos a asignarnos temporalmente una IP de ese mismo rango. Desde PowerShell utilizaremos el comando new_net_ip_address para fijar, por ejemplo, la 192.168.88.2. Ojo que si lo lanzas en una consola normal te dará error de permisos, como nos pasó a nosotros al principio. Recuerda abrir PowerShell siempre como administrador para aplicar cambios de red. Si estás en Linux conseguirás lo mismo usando el comando ip_address_add. Al forzar esta IP acabamos de meter nuestro portátil en la misma subred lógica que el switch. Ahora sí volvemos a lanzar el ping a la 192.168.88.1. Vemos que responde al instante. Nuestro ordenador y el MikroTik ya se entienden directamente, así que tenemos vía libre para entrar. Con la conexión establecida abrimos el navegador y tecleamos la IP 192.168.88.1. Para este primer inicio de sesión utilizamos la contraseña que viene impresa en la etiqueta del propio switch. Regla básica del dojo. Lo primero que hacemos sin excusas es cambiar esa clave
por una contraseña robusta. Verás que el sistema nos recibe con un menú de configuración rápida llamado Quick Set. No vamos a tocar nada aquí, en NeoSamurai preferimos el control absoluto, así que saltaremos directamente a la interfaz avanzada. Al entrar en el menú principal de interfaces, ya podemos ver el puerto Ether 1 y los 8 puertos SFP Plus de 10 gigabits listos para la acción. ¡Estamos dentro! Antes de empezar a conectar cosas, vamos a echar un vistazo bajo el capó. Si entramos en el menú System y luego a Resources, podemos confirmar las especificaciones. Aquí vemos que cuenta con 512 megabits de memoria RAM y una CPU con arquitectura ARM de 2 núcleos a 800 MHz. Tenemos máquina de sobra para lo que necesitamos. A continuación, si vamos a System y seleccionamos Router Board, podemos comprobar información fundamental del equipo, el modelo exacto, la revisión de la placa, el número de serie y sobre todo la versión actual del firmware. Pero el detalle más importante está si hacemos clic en el botón Settings de esta misma pantalla. Fíjate en el campo Boot OS, nos indica que estamos ejecutando Router OS. Este switch tiene la ventaja de ser Dual Boot, lo que nos permite elegir dos sistemas operativos. Por un lado tienes SWOS, que es una interfaz web muy simplificada, ideal solo si quieres conectar cables y tener algo básico funcionando en 5 minutos. Por el otro lado está Router OS, que es el ecosistema completo y avanzado de MikroTik, con miles de opciones de configuración e incluso soporte integrado para VPNs con WireGuard. Aunque su curva de aprendizaje es bastante más pronunciada, en el dojo siempre elegimos Router OS. Nos da el control absoluto de la red, la flexibilidad técnica para nuestras futuras VLANs con OpenSense y nos permite usar Winbox, la herramienta oficial que nos salvará la vida dejándonos entrar al equipo por su dirección MAC incluso si cometemos un error y pierde su IP. Dando un paseo rápido por el menú lateral, si entramos en Bridge y luego en la pestaña Ports, podemos ver cómo están agrupados internamente los puertos del switch. Como puedes observar, esta interfaz tiene infinidad de opciones y pestañas. Más adelante configuraremos las VLANs para segmentar nuestra red con OpenSense, pero es un tema tan denso que lo trataremos como un tutorial completo en un futuro capítulo para no alargar este de forma innecesaria. Hoy solo vamos a tocar lo estrictamente imprescindible para poner el switch en marcha. Dicho esto, si te gustaría que hiciéramos una guía en profundidad analizando solo las tripas de Router OS, déjanoslo en comentarios y lo preparamos para el dojo. Y si este vídeo te está ayudando, deja un me gusta y suscríbete para continuar la serie. Si te aparece la opción, puedes darle hype al vídeo, o si quieres apoyar directamente al canal, dejarnos un super thanks. Antes de empezar a modificar configuraciones en serio y arriesgarnos a romper algo, vamos a aplicar otra regla de oro del dojo. Nos vamos al menú lateral, entramos en Files y hacemos una copia de seguridad completa del estado actual del switch. Y muy importante, no la dejes sola ahí dentro. Selecciona el archivo y descárgalo a tu ordenador local. Así, si la liamos en los siguientes pasos, siempre tendremos un punto de retorno seguro. Vamos a comprobar qué ocurre si intentamos hacer ping desde nuestro ordenador a la IP 192.168.1.3 antes de configurarla. El sistema nos devuelve un host unreachable. Para solucionarlo nos vamos a IP addresses y creamos una nueva dirección asignándola a 192.168.1.3 con una máscara /24. Ojo, esto no borra la IP temporal de fábrica, sino que añade una dirección IP adicional al switch. Para que se entienda fácil, la máscara /24 le dice al switch que los tres primeros bloques 192.168.1 forman nuestra red y que el último número es el dispositivo, permitiendo que se comuniquen entre sí hasta 254 equipos del mismo rango. Así abrimos la puerta para gestionar el switch cómodamente desde nuestra red principal. Te explico el plan de acción que vamos a seguir. Primero vamos a desconectar el cable de red directo que va de nuestro equipo al switch. La idea es poder entrar a la interfaz de administración usando la nueva IP 192.168.1.3 que previamente comprobamos en nuestro servidor de DHCP que estaba completamente libre. A continuación desconectaremos Leonardo de uno de los puertos del QNAP para conectarlo directamente al MikroTik y utilizaremos ese puerto libre del QNAP para conectar el propio QNAP al switch. Si todo va bien y los enlaces montan correctamente, deberíamos poder acceder al MikroTik en su IP 192.168.1.3 sin problemas. Por cierto, para realizar estas interconexiones a alta velocidad estamos utilizando este cable DAC de 10G-Tech que veis por aquí. Os dejaré los enlaces detallados en la descripción. Como siempre, y siendo totalmente transparentes, este vídeo no está patrocinado y no nos pagan por recomendar ninguno de los productos que mencionamos. En la descripción añadiremos enlaces de afiliado. Estos enlaces ayudan a mantener y hacer crecer el canal sin que esto suponga ningún coste extra para ti. Vamos a ello. Como ves, antes de mover un solo cable, tenemos todas las conexiones perfectamente documentadas en nuestra hoja de cálculo y los cables etiquetados, un paso vital para que esto no se vuelva ingestionable. Desconectamos Leonardo y lo conectamos al MikroTik. Vemos como las luces se encienden en verde, excelente señal. A continuación conectamos el cable DAC del QNAP
al MikroTik y comprobamos que las luces del puerto también se ponen en verde. Por último, desconectamos el cable de red directo que teníamos desde nuestro ordenador al switch. Lanzamos un ping desde nuestro equipo a la 192.168.1.3 y vuelve a haber respuesta, lo que significa que la conexión a través de los puertos de 10 gigabits están funcionando a la perfección. Fíjate que el antiguo IP de administración 192.168.88.1 ya no responde, lógicamente, porque hemos cambiado de subred. Entramos utilizando la nueva IP 192.168.1.3 sin ningún problema. Y si revisamos el menú avanzado, comprobamos que el puerto Ether1 ya no tiene tráfico, mientras que SFP Plus 3 y SFP Plus 7 están pasando tráfico tal y como esperábamos. Llega el momento de la verdad. Desde Leonardo, nuestro servidor Proxmox de edición de vídeo y gaming, vamos a comprobar que la red está completamente operativa lanzando 3 pings de prueba. Primero hacemos el ping al router para verificar la pasarela local. Segundo, hacemos ping a 1.1.1.1 para comprobar que tenemos salida a internet mediante una IP externa. Y tercero, hacemos ping a google.com para comprobar que la resolución de nombres por DNS funciona correctamente. Si todo responde, tenemos conectividad total. Para salir de dudas y comprobar que la velocidad es real, nos metemos en la interfaz SFP-SFP Plus 3 del MikroTik, que es donde tenemos conectado a Leonardo. Si revisamos los parámetros, vemos que la autonegociación se ha completado con éxito, la velocidad es de 10 gigabits y los cortes de enlace o link down están a 0. Todo correcto por aquí. Hacemos la misma comprobación en SFP-SFP Plus 7, el puerto que estamos usando como enlace de subida o uplink con nuestro switch QNAP. Aquí vemos los mismos valores excelentes, aunque el contador de link downs marca un 1. No hay que alarmarse, tratándose de un valor tan pequeño suele ser el típico parpadeo al conectar el cable en caliente. Esperamos un rato, comprobamos que el número no sube y confirmamos que la estabilidad del enlace es total. Llega el turno de Orochi, nuestro servidor de infraestructura. Lo desconectamos del QNAP y lo conectamos directamente al segundo puerto del MikroTik. Todo debería seguir funcionando sin problemas. Comprobamos la conectividad desde Orochi lanzando pings de 5 paquetes hacia la puerta de enlace, hacia la IP externa 1.1.1.1 y hacia google.com. Nos pasamos a la interfaz de administración del MikroTik y verificamos en SFP Plus 2 que el puerto tiene tráfico activo, ha negociado perfectamente a 10 gigabits y los link downs están a 0. Por último, para rematar las comprobaciones en Proxmox, lanzamos el comando timeout 15 pvesm status. ¿Qué hace exactamente ese comando y por qué lo usamos? Consulta el estado de todos los data stores o almacenamientos del nodo. Le ponemos un límite de tiempo de 15 segundos por seguridad, para evitar que la consola se quede colgada o bloqueada esperando respuesta si alguno de los almacenamientos de red se estuviera reconfigurando tras el cambio de switch. Todo parece estar en orden. Ahora vamos a mover el cable de red RJ45 que llega desde nuestro router Synology al QNAP para conectarlo al único puerto de 1 gigabit del MikroTik. Este latiguillo que viene del patch panel va directamente al QNAP, es el que trae la conexión de internet. Entonces vamos a conectar este cable aquí. Lo que pasa es que este no nos va a llegar porque si vemos, desconecto, este cable no llega, entonces vamos a cambiarlo por otro. Voy a poner este de aquí rojo, ¿vale? Y este sí que lo vamos a conectar directamente al MikroTik, que es el que trae la conexión de red. Y aquí ya vemos cómo está conectando. Ya vemos que tiene luz. Más adelante sustituiremos nuestro Synology por Nami, nuestro servidor Proxmox con OpenSense, pero de momento y para hacer los cambios de forma progresiva vamos a terminar de configurar el MikroTik para que sea nuestro switch gestionable principal. Después, desde Leonardo, volvemos a hacer los pings habituales para revisar que todo sigue funcionando con normalidad. Hacemos lo mismo en Orochi y entramos en la UI del MikroTik para comprobar que Ether1 tiene tráfico. Desde la terminal del MikroTik hacemos ping al router y vemos que funciona perfectamente. Pero cuando intentamos hacer ping a 1.1.1.1 o a google.com vemos que no funciona. ¿Por qué pasa esto? Porque el switch sabe llegar a su red local, pero no sabe por dónde salir hacia internet. Para solucionarlo nos vamos a IP routes y creamos una nueva ruta. En destination address ponemos 0.0.0.0/0 y en gateway indicamos
indicamos la IP de nuestro router, 192.168.1.1. ¿Por qué ponemos exactamente esta IP y no otra? Porque 192.168.1.1 es la dirección de nuestro router, es decir, la puerta de enlace que conecta nuestra red con el exterior. Al configurarla, le decimos al switch que cualquier tráfico que no sea local debe enviarse obligatoriamente a este dispositivo para salir a internet. Si volvemos a la terminal y probamos un ping a 1.1.1.1, vemos que ya responde. Sin embargo, google.com todavía falla porque nos falta la resolución de nombres. Para solucionarlo, vamos a IP, DNS y añadimos en servers esa misma IP, 192.168.1.1, ya que nuestro router también hace las funciones de servidor DNS en nuestra red local. Nos aseguramos de que Allow Remote Request esté en off por seguridad y guardamos. Volvemos a la terminal, lanzamos el ping a google.com y esta vez sí, funciona a la perfección. Ahora vamos a poner el equipo al día. Para actualizar el software nos vamos a System Packages y pulsamos en Check for Updates. Comprobamos que el canal esté en Stable y le damos a descargar. Una vez descargado, nos vamos a System, Restart para reiniciar el switch y aplicar los cambios. Al volver, vemos cómo hemos saltado de la versión 7.18.2 a la 7.24 y el sistema nos confirma con un System is already up to date. Pero ojo, falta un paso. Nos vamos a System, Router Board y le damos a Upgrade para actualizar también el firmware base de la 7.18.2 a la 7.24. Tras el reinicio final, comprobamos una vez más desde Leonardo y Orochi que los pings responden correctamente y revisamos de un vistazo la UI del MikroTik para asegurar que todas las interfaces tienen tráfico de forma normal. Para ir cerrando y después de dejar el equipo funcionando un buen rato, nos pasamos por System Health para comprobar la temperatura interna. Vemos que se mantiene estable a unos 35 grados centígrados, un valor totalmente normal. De hecho, al día siguiente revisamos el switch por fuera con una cámara térmica y, como podéis ver en las imágenes, todo sigue en perfecto orden y sin puntos de calor preocupantes. Como habrás comprobado, la interfaz de RouterOS tiene muchísimas opciones y es imposible abarcarlas todas hoy. Así que, para rematar el trabajo y aplicando de nuevo nuestra regla de oro del dojo, nos vamos a Files y creamos una copia de seguridad final con esta configuración que ya tenemos lista y estable. Hemos conseguido integrar el MikroTik como switch principal de nuestra red a 10 gigabits de forma totalmente estable y documentada. Y esto es solo el principio, porque voy a seguir con más capítulos de esta serie. En el tintero nos queda montar la pantalla superior del rack con analíticas en tiempo real, configurar nuestro servidor NAMI con OpenSense y Home Assistant y meternos de lleno con las VLANs y otras configuraciones avanzadas del propio MikroTik. Quiero que me dejes en los comentarios qué proyecto te gustaría ver primero. Mientras tanto, te dejo por aquí arriba otro capítulo que creo que puede gustarte. Entrenamiento terminado por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo del dojo. Y recuérdame, Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!